¿Quién es Elisa Múgica en el canon colombiano? Vamos a iniciar con este epígrafe. La escritura para mí siempre ha sido vital, el más importante instrumento de indagación que empleo sobre lo que soy realmente, sobre lo que pienso y siento de mí y de lo que me rodea. Múgica, 1988, página 68. También vamos a tener en cuenta, para responder la pregunta, el contexto histórico, la autobiografía y la ficción. Para poder ubicar el valor de la obra de Elisa Múgica en el contexto de la literatura colombiana, es necesario mirar de qué manera aparece en el contexto contemporáneo y qué lecturas y representaciones propone y renueva. En suma, cómo su nombre se relaciona con la tradición de escritura de mujeres en Colombia y en qué medida su nombre, creemos nosotros, marca un punto de quiebre y renovación. Hablamos de punto de quiebre y renovación en el sentido de ser una mujer que escribe sobre mujeres en medio de una sociedad patriarcal, en la que tenían más valor literario los hombres, quienes describían en sus obras a la mujer como un ser sumiso que muere de amor o que sin el amor o compañía de un hombre no es nadie. Es renovación porque incluye en sus obras el monólogo interior como estrategia narrativa que permite psicoanalizar a sus personajes, porque con su forma de escribir rechaza la herencia inmediata, juega con las expectativas del lector, logra combinar elementos de la novela histórica con la de ficción y con la realista, acercándose de esta manera al modernismo anglosajón, y no a la novela moderna, que aparece como contraparte de la novela decimonónica. El monólogo interior en cuanto a característica formal es lo que pretenden los escritores modernistas y realistas, pero al querer representar la realidad terminan haciéndolo de manera distinta. Así lo asevera Vanessa Palomo en su texto El monólogo interior en dos fragmentos modernistas, de Webs y Ulises. En la novela decimonónica se suelen presentar los aspectos más superficiales de un modo un tanto impersonal. La mayoría centra su atención en la acción de la historia y en un final determinante. En cambio, los escritores del modernismo se preocupan fundamentalmente de la naturaleza humana, expuesta a un ambiente de malestar y desazón. De esa manera se evidencia la soledad y la falta de comunicación entre los seres humanos. Los escritores se interesan por el mundo interior de sus personajes, sus sentimientos, pensamientos, sensaciones. Parece entonces que este tipo de literatura es más subjetiva y personal. Con respecto al punto de quiebre y renovación que venimos desarrollando desde las obras de Múgica, algunas críticas hechas precisamente a los escritores del modernismo anglosajón se dan porque, según los expertos, se centran demasiado en lo que les sucede a los personajes y descuidan los problemas éticos, políticos o sociales. Además, plantean que la literatura modernista nuestra o muestra la intimidad sin pudor, y precisamente Múgica es esto lo que logra en sus obras. Combina sus elementos modernistas con los temas políticos, históricos y sociales de la época. Logra combinar una variedad de estilos, aunque claramente se identifica con el modernismo anglosajón. Por eso Cecilia Hernández de Mendoza en el texto a Elisa Múgica afirma que Múgica sabe contar a la manera de los costumbristas lo objetivo, el personaje y su contexto, estilo que fluye en la difícil espontaneidad de lo complejo. Sus últimas obras están influenciadas por la narrativa contemporánea, ya que alterna los planos, nos enseña la presencia del punto de vista en un presente desde el cual el personaje va hacia atrás, hacia los lados, hacia el recuerdo, sin perder la visión de un hoy que está allí informando el mundo de ayer. Hernández, 1988. Este estudio biobibliográfico es un ejercicio de acercamiento a la vida y obra de Elisa Múgica Velázquez, nacida en Bucaramanga el 21 de enero de 1918 y fallecida el 27 de marzo del 2003. Este sencillo trabajo desea inspirar a otros para que indaguen sobre una obra construida a lo largo de 85 años. Múgica es una escritora representativa de Bucaramanga,
una maestra de la prosa, que narra a través de sus obras las costumbres, pesares y alegrías de unos personajes que con sus vivencias reflejan la realidad de una época en que la mujer tenía bastantes limitaciones. En sus obras hay mucha autobiografía, pero ella se supera este aspecto y lo trabaja tan delicadamente que los acontecimientos y personajes llegan a ser ficcionalizados. Múgica fue entonces una de esas mujeres que no solo culminaron sus estudios, sino que viajó al extranjero, pues en la biografía hecha en el texto Ensayos críticos sobre la obra narrativa de Elisa Múgica, escrita por Montserrat Ordóñez, y en la presentación del texto Raíces del Cuento Popular en Colombia, que hace y publica la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, se plantea que llegó a Bogotá a los 8 años, que su primera educación fue católica, que ella valoraba más el mundo cotidiano que la rodeaba que el dogmático de la formación religiosa. Además empezó a trabajar a los 14 años después de la muerte de su padre, lo que le posibilita un contacto más directo con las realidades sociales cotidianas. Ordóñez, 2007. Pero en la entrevista que le hizo a Aida Calero, exactamente en la página 68, asegura que fue a los 15 años que empezó a trabajar y por eso tuvo que posponer sus estudios y la producción de su obra. Esos 15 años coinciden con la edad en que Celina empezó a trabajar en los dos tiempos. Aclaramos que Celina es un personaje de la novela titulada Los dos tiempos. Y ya sabemos por la misma autora que la novela es autobiográfica. Resulta casi redundante decir que la novela constituyó una experiencia personal, intensamente vivida. Múgica, 1988, página 19. Gonzalo España Arenas, en el texto de Elisa Múgica con tilde y con J, nos cuenta que Elisa vivió en Bucaramanga en el barrio Payacuá, hoy García Rovira, y refuerza que se trasladó para Bogotá a los 7 años, y no a los 8 como dice Ordóñez, ya que ella misma se los comenta a los entrevistadores. Además de decirles que un recuerdo muy bonito de su infancia es tener el patio lleno de rosas blancas. La bautizaron en San Laureano, aprendió a leer muy temprano. En la entrevista que le hace a Aida Calero, afirma que a los 14 años se había convertido en una devoradora de libros. En el cuarto del zaguán estaba la biblioteca de su padre. De allí la raptó el encanto de las 1001 noches. Una de sus hermanas se llamó Cecilia y la otra Genoveva, quizá por la novela Genoveva de Brabante, pero el libro que la ensimismó hasta el delirio fue uno sobre crónicas y estaba titulado El reinado de don Pedro el Cruel. Era un rey muy rijoso y en cada una de sus páginas menciona una querida. Cuando leyó el libro de don Pedro el Cruel, ella se da cuenta que no sabía que era una querida, pero en Bogotá a los 7 años sorprendió a todos los mayores haciendo alarde que se sabía de memoria la lista completa de las queridas de don Pedro el Cruel. España, 2001, página 12. Los entrevistadores narran también que le enseña un libro que ha conservado como una joya durante toda su vida, una colección bella e ilustrada de los cuentos mágicos coleccionados por Callejas Calderón, 1896. Este ejemplar tiene una dedicatoria de puño y letra de Blas Hernández, colocada más o menos en 1920. Uno de los apartes dice: yo quiero que estos, que van a formar un número más en su colección, hagan siquiera por un rato sus delicias, y que como azules y mágicos que son, siembren para siempre en su alma la semilla del ensueño. España, 2001, página 12. Pero indagando más, encontramos que los cuentos mágicos coleccionados por Callejas Calderón, 1896, realmente tienen como título La alegría de los niños, y la carátula original presenta el apellido Calleja sin S. España menciona también que por esta puerta entró Elisa Múgica al universo mágico de la literatura, pero el autor en su texto La mujer y la alegría afirma que sin cumplir 7 años leyó el libro Conversaciones y lecturas de soledad a costa de Samper. Este tenía una carátula roja con una muchacha dibujada por una de sus hermanas. Fue su primer libro leído y fue para ella un hechizo de premonición y de mandato. En la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango se continúa describiendo su proceso formativo. Así, de esta manera,
Su interés por la escritura comenzó pronto. Escribía novelas en el colegio a los 11 años. Más tarde, en el tiempo libre que le dejaba la oficina, desarrolló su carrera literaria, como ella dice, robándole minutos a las horas que había vendido. Comenzó publicando artículos y cuentos en la prensa de Bogotá. Su primer cuento, Tarde de visita, apareció en El Liberal el 16 de noviembre de 1948. Es un texto de crítica social que la autora no incluyó en sus colecciones posteriores. Su primer artículo publicado en El Tiempo, Marcelina, una amiga de Balzac, es un comentario sobre la biografía de Marcelina Desbordes Balmor, de Stefan Zweig. España, en el texto Santander tiene con qué, título muy sugestivo. Producto de la entrevista hecha a Múgica, le dedica un título de esta manera: una pluma fogueada y festiva, para indicar lo libre que era nuestra escritora, y asevera que las consideraciones hablan por sí solas, porque Múgica es una de las escritoras más representativas en la historia de Colombia. Ella abanderó en los años 40 la irrupción de la mujer en la narrativa colombiana. Ella dio a conocer en España a Cordovez Moure, escritor e historiador colombiano del siglo XIX, y a Eugenio Díaz Castro, 1803-1865, dos figuras claves de nuestra literatura del siglo XIX. Su narrativa tiene como tema la historia social de Colombia a partir de la independencia, y hace también el contraste entre la historia pública y la privada. Múgica les afirma durante la entrevista a España y a sus compañeros que ella fue secretaria del presidente Carlos Lleras Restrepo. El enérgico e irritable mandatario le dictaba sus decretos de viva voz, y ella debía escribirlos sin un error, pero una vez en 1000 se iba alguno. Él, como todo un caballero, asumía la responsabilidad cuando el yerro se descubría. Elisa no puede equivocarse, decía, ese es error mío. Ella comenta que se esforzaba hasta el desmayo para que la falta no volviera a repetirse. A pesar de estos rigores, Elisa tuvo un alma feliz. Es en esencia una autora infantil. Reconoce sin amargura que no tener eco y escribir cosas que se pierden es doloroso, y por eso prefiere ahora dedicarse al ensayo y a la literatura infantil, un género que la ha hecho conocer entre los niños. De Ordóñez, 2007, página 16. Trabajar para los niños le ha traído muchas gratificaciones. Esto devela su alma, lo sensible que es y la belleza de sus sentimientos. Pues también les cuenta a sus entrevistadores con algo de tristeza que a su perro guardián lo había matado un carro después de enviudar a la edad de 12 años. Su perrito se hubiera podido casar en segundas nupcias. Múgica también les habla de su familia y les asegura que sus hermanas Cecilia y Genoveva eran muy lindas. Las amigas le decían a mi madre que las dos eran preciosas, pero que yo era muy inteligente. Por eso toda la vida tuve complejo de fea. Las escritoras escribimos porque somos feas. Este hecho lo analizaremos más adelante, ya que Múgica también lo plasma en el personaje de Celina, pues ésta reconoce que es inteligente, pero más fea que sus dos hermanas. Cuando la entrevista habla sobre ese momento de su vida en el que fue secretaria privada del presidente Lleras, la biblioteca virtual Luis Ángel Arango menciona: fue secretaria privada del expresidente Carlos Lleras Restrepo de 1936 a 1943. El Ministerio de Comunicaciones fue su primer lugar de trabajo. Fue también secretaria de la Embajada de Colombia en Quito de 1943 a 1945. Fue también asistente del antropólogo José Pérez de Barradas en Madrid para la redacción y publicación de la obra sobre el Museo de Oro de Bogotá. Por su trabajo periodístico conoció y frecuentó a sobrevivientes de la generación del 98 en Madrid, como Pío Baroja, Azorín y otras figuras literarias como Damaso Alonso, Vicente Alexandre, Camilo José Cela y Pedro Laín Entralgo. Según la Biblioteca de Montserrat Ordóñez, en 1982 fue elegida miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, y el 18 de noviembre de 1984 tomó posesión como miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua, y fue la primera mujer que alcanzó esta posición en Colombia.
Sin embargo, Alfredo Campos Zamorano contradice este hecho porque, según él, Dora Castellanos fue la primera mujer poeta en ingresar a la Academia Colombiana de la Lengua en 1978. También son miembros de dicha academia en esta cohorte Maruja Vieira, a quien le pone como fecha de nacimiento 1923 y es de 1922, Gloria Nieto de Arias, 1927, y Meira del Mar, con fecha de nacimiento en 1921 y es también de 1922. Ocampo señala como, a excepción de Dolly Mejía, quien fallece en 1975, las demás poetas de esta cohorte estaban activas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Con respecto a este hecho, son muchas las imprecisiones, pues Maruja Vieira, en el libro Poesía y Prosa, editado por María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y Ariel Castillo Mier, dice que la Academia Colombiana de la Lengua abrió las puertas a la mujer en 1982, que la primera fue Dora Castellanos, luego Elisa Múgica y después Cecilia Hernández de Mendoza. Si comparamos lo que dice Vieira en el texto virtual con el texto impreso titulado Una colombiana excepcional, el homenaje a Elisa Múgica, esta se contradice porque en la página 142 afirma que Múgica fue la primera mujer en ingresar a la academia en 1981 como miembro número y admite como integrantes recientes a Dora Castellanos y a Cecilia Hernández de Mendoza. El escritor Jairo Aníbal Niño también menciona que fue la primera dama miembro de la Academia Colombiana de la Lengua en 1984 y se le olvida mencionar que lo fue también en 1982. Si tomó el dato de la biblioteca Luis Ángel Arango. Ordóñez vuelve y afirma en la página 208 del texto Ensayos críticos sobre la obra narrativa de Elisa Múgica que ella fue la primera dama en llegar a ese cargo. Nelly Rocío Amaya Méndez en la página 2 del texto Elisa Múgica, Verdadera vocación por la escritura, también menciona que fue la primera mujer admitida en la Academia de la Lengua. María Constanza Quiroz Ocaña en la página 35 de su tesis Mujer y Ciudad, Recepción y Concienciación en Bogotá de las Nubes, de Elisa Múgica, también lo afirma porque según ella Eduardo Guzmán Esponda en el texto Otra fémina inquieta y andariega, 1984, también lo dice. Eduardo Mendoza Varela en la página 121 del texto de Elisa Múgica en la Academia Colombiana dice que Múgica es la tercera mujer que llega a un recinto académico. Según él, está primero Dora Castellanos y Pilar Moreno de Ángel, que se convirtió en la primera mujer que entró a la Academia Colombiana de la Historia como historiador. Para terminar con estas imprecisiones, Múgica en el texto La Mujer y la Alegría corrige estas afirmaciones en la página 35, cuando dice que Dora Castellanos fue su antecesora, pero no da fechas exactas, y al buscar en la página oficial de la Academia Colombiana de la Lengua, los datos no coinciden. Solo se encuentran Dora Castellanos, Maruja Vieira y Cecilia Hernández. Múgica no se encuentra. Siguiendo con la vida y obra de Múgica, el 30 de noviembre de 1984 fue acogida en votación secreta y unánime como miembro correspondiente hispanoamericano de la Real Academia Española. Fue la primera mujer gerente de banco, otro aspecto de sus complejas experiencias. A su regreso al país, cuando estaba en España de 1959 a 1962, estuvo a cargo de la dirección de la agencia de la Caja Agraria en Sopó, Cundinamarca, y de 1962 a 1967 fue directora de la Biblioteca de la Caja Agraria. Al investigar sobre la vida de Elisa Múgica, en más de 30 artículos hallamos otros datos interesantes de imprecisión, uno más de los ya mencionados anteriormente. Y es que en uno de los párrafos anteriores de esta tesis habíamos afirmado que Múgica, durante la entrevista que le hizo Gonzalo España y que publicó en el texto titulado Santander tiene con qué, ella habló de su cercanía con Carlos Lleras Restrepo al ser secretaria de este presidente entre 1936 a 1943. Pero encontramos un error porque según el texto Historia de Colombia en la página 1008 nos dice que el liberal Carlos Lleras Restrepo fue presidente entre 1966 y 1970. El error radica en que la forma de redactar este suceso por parte de los expertos hace que se entienda que ella fue secretaria de él cuando este fue presidente.
pero él estuvo en el poder entre 1966 y 1970, como lo acabo de afirmar, y ella estuvo a cargo de la dirección de la agencia de la Caja Agraria en Sopó, Cundinamarca, entre 1959 y 1962 y 1962 a 1967. Fue directora de la Biblioteca de la Caja Agraria. Después de indagar en estos artículos, aparece que nos acercamos a la respuesta con Nelly Rocío Amaya Méndez en el texto de Elisa Múgica, Verdadera vocación por la escritura, ya que en la página 5 asegura que Múgica fue secretaria privada del Dr. Lleras entre 1936 y 1943. Y en la página 8 da más información mencionando que fue secretaria privada en la Dirección Nacional Liberal 1942. Luego Null Value del periódico El Tiempo señala que Múgica fue secretaria privada de Carlos Lleras Restrepo, primero cuando él estaba en la Contraloría General de la República, 1936-1937, y luego como ministro de Hacienda, 1938, 1941 y 1943. Estos cargos mencionados por Null Value fueron confirmados en la página Colombia, Presidentes de Colombia, aunque siguen siendo imprecisos porque se hacen por deducción y relación de fechas con acontecimientos. Montserrat Ordóñez no hace claridad sobre esto en el texto de Ensayos Críticos sobre la obra narrativa de Elisa Múgica. Se limita a repetir lo que hay en la Biblioteca Luis Ángel Arango y afirma que la compilación que hizo Sonia Nadezhda Truque sobre Múgica es incompleta, apresurada y llena de imprecisiones. Pero en el mismo texto de Ensayos Críticos sobre la obra narrativa de Elisa Múgica, ella misma crea una contradicción más porque en la página 207 dice que fue secretaria de Lleras en 1943, un año. Había dicho en la primera parte del libro que fue secretaria del presidente en 1936 a 1943, dato que también demostramos como errado. También dice en la página 207 que fue secretaria de la Embajada de Quito en 1945. Durante todo un año. Había dicho que lo fue entre 1943 a 1945. En la página 208 dice que es gerente de la Caja Agraria en 1962 y en 1967 directora Biblioteca de la Caja Agraria. Había dicho que entre 1962 al 67 había sido directora de la Biblioteca de la Caja Agraria. Estas imprecisiones son repetidas una y otra vez por diversos autores y ninguno se ha tomado la molestia de comprobar lo dicho. Algunos son Meribel Hernando y Hernando Telles, también Montserrat Ordóñez, entre otros. El agravante es que Ordóñez desconoce también la entrevista que le hizo a Múgica Gonzalo España y menciona como entrevistas muy oportunas la de Aida Calero y la de Liliana Ramírez. Como resultado de toda esta investigación podemos afirmar que en el texto de Truque sí hay artículos de algunos expertos con imprecisiones, pero al mismo tiempo el texto es una fuente fidedigna por ser la misma Múgica la que escribe varios artículos que aclaran muchas situaciones. Otra imprecisión de Ordóñez en el texto de Ensayos Críticos sobre la obra narrativa de Elisa Múgica es afirmar que Múgica, estando en España en 1957, después de la invasión a Hungría, consideró que el comunismo era un engaño y pasó por lo que ella considera una conversión, sustentada por la lectura de Santa Teresa de Jesús. Maruja Vieira, en la página 141 del libro Elisa Múgica en sus escritos, también afirma que la vida de Múgica cambió de rumbo por la presencia de Teresa de Cepeda y Ahumada. Otra vez Ordóñez en el texto de Ensayos Críticos sobre la obra narrativa de Elisa Múgica vuelve y afirma en la página 14 que su conversión se da por Santa Teresa, pero agrega a la Madre Castillo y a Gabriela Mistral. Todo esto es impreciso, pues Múgica en el artículo de Marxista Católica afirma que ella volvió a la religión católica porque el padre Charles Moller había escrito que la fe vergonzante recibe con desconfianza los testimonios católicos, pero que si salen de personas no creyentes causan impacto. Esto lo comprobó Múgica cuando empezó a leer los ensayos y las novelas del escritor inglés Aldous Huxley. Estas se caracterizaban por un crudo materialismo, pero en diversos pasajes su narración cambiaba de rumbo y la hacían encontrarse con la existencia de Dios. Luego leyó los textos del monje cisterciense americano Thomas Merton, influenciado también por Aldous Huxley.
en su obra La montaña de los 7 círculos. De esta manera, el esnovismo le hacían preferir testimonios de gentes extrañas a la religión católica. Por ellos descubrió a Santa Teresa, San Juan de la Cruz y a San Agustín. Para su conversión comenzó primero a leer los textos de la religiosa, asistió a ceremonias de Semana Santa y cuando fue a Santiago de Compostela recibió la asistencia del apóstol por medio de un favor que solicitó. De ahí deriva su devoción medio supersticiosa y medio agradecida. Luego siguió leyendo los textos de San Juan de la Cruz y se acostumbró a pensar en los santos y a contar con ellos. Su fe se consolida en España cuando participó en una fiesta consagrada al santo carmelita San Juan de la Cruz en la ciudad de Úbeda. Continuando con este breve recuento de su vida, volvemos con España, quien le dedica otro título sugestivo, Búsqueda eterna y riesgosa, el que nos habla de las casas que hablan, una guía histórica del barrio La Candelaria, y es un hermoso libro que Elisa compuso recogiendo los testimonios y las historias de las últimas viejitas que habitaban en esta parte de Bogotá. Toda la vida se la pasó en el mismo oficio, curioseando y anotando. De esta manera, tomaba apuntes para su trabajo. El 9 de abril y los aciagos días siguientes no pudo evitar el impulso de salir a la calle y observar lo que estaba ocurriendo. En el tiroteo, un francotirador alcanza a verla antes de disparar y ante su imprudencia le grita: «Quítese de ahí que donde usted está parada acaban de matar a un hombre». Esa curiosidad que por poco le cuesta la vida la llevó a tratar de entender a Santa Teresa a través de 2 ensayos que todavía fascinan a las monjas carmelitas, en una búsqueda que para el escritor no termina nunca. En un tercer título dedicado a la autora, Sé que tengo que volver, España nos cuenta que ella se emociona cuando ve la palabra Bucaramanga y sueña con volver. Regresar a su ciudad es para ella una peregrinación sentimental y por eso la ha demorado. Los entrevistadores afirman que es más bien Santander el que ha demorado la invitación. Hace ya mucho tiempo, Elisa Múgica es la figura más egregia de nuestro departamento y no le hemos rendido homenaje que se merece, no le han rendido ese homenaje que se merece. Se cuestionan al afirmar que han visto desfilar por las calles reinas candidatos y que sería muy aleccionador presentar esta noble y laboriosa mujer a la juventud. Sus obras se mueven entre un amplio catálogo de ensayo, cuento, novela y artículos periodísticos, escritos en prosa limpia y amena. El valor de Múgica en el canon literario de Colombia radica precisamente en el hecho de haber ejercido todos los géneros y reconocer en sus personajes femeninos la conciencia de un país construido en la voz de las mujeres. De acuerdo a los estudios realizados por Ordóñez y la Biblioteca Luis Ángel Arango, se afirma que durante su residencia en Madrid de 1952 a 1959 apareció su primera colección de cuentos, Ángela y el Diablo, 1953. Preparó la edición de Aguilar de Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Córdovez y escribió Catalina, su segunda novela que se publicó en 1963. Fue ayudante de José Pérez de Barradas en la redacción y publicación de la obra Orfebrería Prehispánica de Colombia sobre el Museo de Oro de Bogotá. Al llegar al recuento de sus obras y a las fechas en las que fueron publicadas, nos encontramos que reconocidos escritores tienen también imprecisiones con respecto a las obras de Múgica. Por ejemplo, Hernando Telles en la página 113 del texto Catalina de Elisa Múgica dice que Los dos tiempos es publicado en 1940 y Catalina en 1964. En el artículo Bogotá visto con ojos de mujer, Cobo Borda afirma que la novela Bogotá de las nubes inicia con Mirta Eslava que recuerda desde la iglesia. Lo mismo dice Humberto Rodríguez Espinosa en el texto titulado Bogotá de las nubes de Múgica, y Mari Bird en la página 58 de su texto de las novelas de Elisa Múgica afirma que al inicio de la obra se muestra la presencia de Mirza en la celda. Encontramos además que Betty Osorio en la página 167 del artículo Bogotá de las nubes, el surgimiento de un sujeto femenino en Colombia, menciona que la historia abre con una escena de Mirza en la cárcel. Osorio no aclara que es el producto del recuerdo de una Mirza ya vieja. En general, los críticos debieron decir que la obra inicia con una mujer vieja que se encuentra en su casa recordando lo que vivió en la cárcel.
También tenemos a Nelia Maya diciendo en la página 13 de su artículo Elisa Múgica, una vocación por la escritura, que el personaje de Bogotá de las nubes se llama Mircea. Como si fueran pocas las imprecisiones encontradas, tenemos que Yolanda Forero en la página 87 del artículo, un ejemplo de narrativa moderna de los años 40, el discurso femenino de Elisa Múgica en su novela Los dos tiempos, asevera que la primera parte de la novela no tiene nombre, afirmación inconsistente porque Múgica lo tituló La casa. Este artículo vuelve y lo publica en el capítulo 5 de su tesis, Un eslabón perdido, la novela de los años 40, primer proyecto moderno en Colombia. Para esta tesis le cambia el nombre al artículo y lo titula Los dos tiempos de Elisa Múgica, novela comprometida con su tiempo y su tradición literaria. En él podemos encontrar las mismas imprecisiones sobre la novela. La primera parte no tiene nombre. Celina, 1994, página 104. Tras la muerte de su padre, deja el colegio. Este último es cerrado porque ella tomó la decisión de no volver a la escuela después del remordimiento que le causó la sanción que recibió la monja que había reemplazado a la hermana Mausert. Recordemos que Celina se pellizcó con unas tenazas y había dicho que lo hizo la monja gorda y achacada que reemplazó a Mausert, todo por la rabia que le generaba no ser ya la estudiante preferida. Decide tomar clases particulares y la madre la apoya, pero le pide que se dedique solo a las materias prácticas. Cuando el padre muere, ella llevaba mucho tiempo desescolarizada. La tercera imprecisión se da cuando menciona que Selena no había adquirido su conciencia política. Ya nos recordaba que en Bucaramanga asistía a la escuela con las niñas ricas, y en esa ciudad los distingos de clase no eran perceptibles. Pero en el texto inédito aparece que una maestra particular contratada por una familia fue la que quiso darle la oportunidad de educarse a Celina y a sus amigos. En efecto, la escuela la dirige una maestra particular contratada para enseñar a los niños de una familia rica y que admite en el grupo a Celina y sus amigos. Las clases se dictan en un pabelloncito separado de la quinta que habitaban. En cuanto a su conciencia política, la entiende desde que inicia la obra porque ella narra que así sean pobres o ricos, tienen un vínculo especial y secreto entre familias. Este secreto las ata y las conduce como individuos a enfrentarse apasionadamente al adversario. Señala la narradora, por cierto, que muchos matrimonios se han roto por no ser los futuros contrayentes del mismo color político. Amistades selladas en el colegio se distanciaban y habían muertos de lado y lado que oprimen el corazón o que oprimían el corazón con su mano invisible. Los niños además siempre están en dos bandos. Para continuar entonces la narración de Elisa Múgica, se podemos seguir diciendo que durante casi 30 años ella siguió publicando numerosos comentarios de libros y artículos sobre temas culturales y literarios en lecturas dominicales del Tiempo, hasta que se retiró del periódico de Eduardo Mendoza Varela. Toda su vida colaboró en la mayoría de revistas y periódicos culturales del país. Sus temas incluyeron aportes tan interesantes como la serie de entrevistas Las esposas de los escritores. Por ejemplo, la que le hizo a Beatriz Castañeda de Telles, publicada en el suplemento literario El Tiempo el 29 de octubre de 1950, o las notas de su viaje a Italia, publicada por entregas en el suplemento dominical El Espectador en 1952. Ella también fue colaboradora del Espectador, miembro del consejo directivo de las revistas Presencia y El Café Literario de Bogotá. Formó parte de la Comisión de Lexicografía de la Academia Colombiana de la Lengua. En el texto Santander tiene con que se menciona que a los 82 años es la mujer más tierna y hermosa del mundo, y para este artículo los recibió en su casa ubicado frente al Parque de los Periodistas y a los Cerros Tutelares de Bogotá. España dice que a ella le gusta Múgica con tilde, cual música, y con J de joder. Su apellido es vasco, lo que la enorgullece porque la cultura vasca es anterior en 1000 años a la griega. Incluso hay un pueblo llamado Mujicallí. El apellido llegó a Santander desde Venezuela. Ha recibido numerosos premios y homenajes. Su nombre es ampliamente conocido en los círculos culturales del país. Sin embargo, a pesar de ser de una de las escritoras colombianas que más se ha distinguido en este siglo, sus novelas y cuentos se han reeditado muy poco. Y poco la leen lastimosamente. Entre los reconocimientos por su larga y fructífera carrera, la presidencia de la República le otorgó la Cruz de Boyacá
El Ministerio de Cultura su máxima condecoración en el grado de Gran Orden. Segundo premio Inca de Literatura Infantil en el 78 con la expedición botánica contada para niños. En el 1962 se le entregó la distinción en el premio ESO por su novela Catalina, que se publicó en Bogotá en una segunda edición. En 1998, con un prólogo de Montserrat Ordóñez. La obra de Elisa Múgica, Catalina, publicada en los Homenajes Nacionales de Cultura, forma parte del programa de estímulos a la creación y la investigación, que tiene como uno de sus objetivos difundir la obra de aquellos creadores e investigadores que han hecho valiosas contribuciones al patrimonio cultural de la nación. Entre ellos se encuentra esta obra. Múgica se escribió y fue la invención de una escritura nueva e insurrecta, según Cixous. Y esto la liberó, le permitió llevar a cabo las rupturas y las transformaciones indispensables en su historia, al principio en dos niveles inseparables. Individualmente, al escribirse, ella como mujer regresó a ese cuerpo que como mínimo le confiscaron, ese cuerpo que convirtieron en el inquietante extraño del lugar, en el enfermo, el muerto, y que con toda frecuencia es el mal amigo, causa y lugar de las inhibiciones. El escribir realizó en Múgica la relación descensurada de la mujer con la sexualidad, con su ser mujer. Le devolvió el acceso a sus propias fuerzas, le restituyó sus bienes, sus placeres, sus órganos, sus inmensos territorios corporales cerrados y presentados, que la liberaron de la estructura supremazoica en la que por la época en que vivió siempre le reservaron el eterno papel del culpable, culpable de todo. Hiciera lo que hiciera, culpable de tener deseos, de no tenerlos, de ser frígida, de ser demasiado caliente, de no ser las dos cosas a la vez, de ser demasiado madre y no lo suficiente, de tener hijos y de no tenerlos, de amamantarlos y de no amamantarlos. Cixous, 1995. Esas rupturas, tanto en el plano de la experimentación formal como en el de la tradición, las lidera ella cuando invita a sus amigas, a las escritoras de su época, a no ser autoras de un solo libro y a no desistir porque se habían propuesto hacer muchos libros, como una especie de pacto. Habla con sus amigas sobre cómo antes de 1940 algunas mujeres se habían atrevido a escribir porque les ayudaba el dinero, la clase social, como Isabel Lleras Restrepo, hermana del presidente Carlos Lleras Restrepo, Soledad Acosta de Samper, Josefa Acevedo Gómez, Laura Restrepo y Silvia Galvis, pero ellas debían poner su vida entera para alcanzar el sueño de su escritura. Y aunque no menciona a Carolina Cárdenas, amiga y destacada artista de la época, a ella y a su madre les dedica su primer libro, Los dos tiempos, como muestra de su empeño por enaltecer a la mujer. Este texto sin título en el que mencionan a sus amigas escritoras es más bien un discurso pronunciado de la primera Feria Internacional del Libro en Bogotá. En él hace alusión a esa experimentación con la escritura, como ya lo mencionamos, y a la tradición cuando menciona que le apasionaban las poetisas del sur, Gabriela Mistral, Juana de Ibarborum, Delimira Agustini, Alfonsina Storni, Dora Isela Russell. Múgica defiende el derecho a escribir que tienen las mujeres y en la página 63 de la entrevista que le hace Aida Calero asevera que si se hubieran casado no habría escrito jamás porque se hubiera dedicado a lo vivo, o sea, al marido y a los hijos, porque las mujeres tienen más el sentido de lo vivo. Y si vamos un poco más atrás que Múgica, con el recuerdo de escritoras que se atrevieron a incursionar en la escritura a pesar de dedicarse a lo vivo, como dice Múgica, encontramos a Cristina de Pizan, primera mujer que vivió en la literatura, pues perdió a su padre y a su esposo a los 25 años y escribió sobre la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Escribe Román de la Rose, Epístola de amor, La ciudad de las damas y su autobiografía La visión de Cristina. Son las obras de Múgica la muestra de esa incursión de la mujer en el campo de la escritura y de otras profesiones, de su emancipación y su liberación. Por eso trataremos en los siguientes subtítulos de mostrar el panorama de lo que ella hizo con sus personajes desde la escritura, cómo estableció con ellos esa relación de censura de la mujer con la sexualidad, con su ser mujer, con sus bienes. Ahora vamos a mirar sus obras, novelas, Los dos tiempos, 1949, Catalina, 1963, Bogotá de las nubes, 1984, cuentos, Ángela y el diablo,
Ángela y el Diablo, Árbol de Ruedas, La Candelaria, Expedición Botánica contada a los niños, Pequeño Bestiario, José Celestino y el Dragón, Pasado y Porvenir de la Expedición Botánica, Las Altas Torres del Humo, Raíces del Cuento Popular en Colombia, La Tienda de Imágenes, Cuentos para niños de la Candelaria. Entre los discursos tenemos a Mújica Elisa, La Mujer y la Alegría, de marxista católica, Raíces del Cuento Popular en Colombia, Señores. Entre las reseñas, notas sobre la investigación arqueológica en Colombia en la década, La historia y los cuentos, Historia y magia, Reminiscencias de Santa Fe, Novelas y cuadros de costumbre, Pasado y porvenir de la expedición botánica, Sor Francisca Josefa de Castillo. Introducción a Elisa Mújica. Comentarios a unas cartas de Gabriela Mistral, La aventura de Morada, Ensayo sobre Santa Teresa de Jesús, Las altas torres del humo, Introducción a Santa Teresa, Sor Francisca Josefa de Castillo, El indio en América, Estudio crítico y compilación, Sor Francisca Josefa de Castillo, Las casas que hablan, Guía histórica del barrio La Candelaria de Santa Fe, Bogotá. Enfermedades malditas, Libertad, de la mano de Santa Teresa, otro, La biblioteca, otros, Dos casas de la Candelaria, Una manzana para el pintor y otros textos, Manuel entrega el escarabajo de lapislázuli, de la historia del pesebre y de los pesebres del trapo. En el periódico El Tiempo hizo los siguientes artículos: El camino olvidado, capítulo de la novela Los dos tiempos, actividades culturales femeninas, rostros infantiles, Ana Isabel la Caraqueña, El espectáculo de la vida, Flora Yáñez, una novela chilena, El mundo de Sofía Urrutia, Beatriz Castañeda de Telles, La esposa de los escritores, Las esposas de los escritores, María Calderón de Nieto Caballero, Remolino, La viajera, La vida de los pueblos, Las amigas, El retrato y la imagen, El retrato y la imagen, Diario de Estoril, y la otra era de la hojarasca. Bueno, hemos terminado. Espero que este breve resumen les sirva para estudiar un poco a la autora.